que va a haber el aumento. Y los tipos se están moviendo con eso. ¿Qué es lo que pretenden? ¿Cuál es la pretensión? La pretensión es decir lo que siempre han dicho. No, es que con esos que hicieron el paro yo no voy a dialogar. Con esos que hicieron el paro yo no voy a hacer nada. ¿Ven? Y el mensaje, claro, es a ustedes que son tan lindos conmigo, se portan tan bien, sacan comunicados, que no hacen paros, que no participan en las vagabunderías, y que todo el tiempo han dicho que se sientan. Entonces, con ustedes. Ese es el mensaje. El mensaje es, miren que la pelea no paga. Miren que portándose bien, yo sí puedo sacar. Entonces, al parecer, la pretensión aquí es llevar a la función pública la propuesta esa de achatamiento de planta y de un aumento de salarios, que ustedes han visto por ahí, algo hecho con OCA, pero pues eso, si le van a hacer ajustes se las harán. ¿Y qué va a pasar con este movimiento? De este movimiento se burló el rector y los otros cabalgaron sobre este movimiento, es decir, nos manosearon. Y aprovechando al rector que tiene un paro de trabajadores de la Universidad Nacional, ¿sí?, que tiene un paro en la Universidad Nacional, pues presiona al gobierno diciendo, es que yo qué hago si tengo un paro allá. Logra que se siente la función pública, que nunca lo había recibido. Logra que se siente el Ministerio de Hacienda, que nunca lo recibe. Me imagino allá llorando que tiene un paro, que tiene paralizada a Palmira, que tiene paralizada Bogotá, que se va a paralizar Medellín, y entonces se sientan con el tipo y dicen que quiere el rector. Y entonces le dicen, mire, tengo un proyecto de reestructuración, pero además necesito una plata para elevar los salarios y tal cosa, y se la recibe. Es decir, esto fue toda una jugada de mala leche. ¿Ven? ¿Y quién se prestó para eso? Y por eso digo, aquí hay un delito de alta traición en contra de los trabajadores, que uno por plata no le vende el alma al diablo. Uno por plata no le vende el alma al diablo. O por tratar de decirle a la gente que ellos en efecto van a ser los salvadores de todos nosotros y de nuestras familias. Y como me estaban contando que incluso cuando a varios de esos señores de Sintronicol les dijeron que les iban a quitar las horas extras y los dominicales, allá se fue uno de ellos a hablar con el vicerrector y decirle que se encargaba de no permitirles bloqueos y de no dejar poner la carta con tal de que les dejaran trabajar sábados, domingos y festivos. Esto es un asco, da asco esta vaina. Y créanme, compañeros, que si de aquí nos derrotan, aquí no nos derrotó el patrono solamente, nos derrotan con la ayuda, ahí sí que es cierto, de un grupito de trabajadores que se prestaron y se regalaron para hacerle aquí el cajón a todos estos compañeros que hemos decidido a la pelea. Si llegara a pasar, porque ese tonito con el que saca el comunicado el señor rector es el tonito del patrón que ordena a sus subalternos váyanse a trabajar y dejen de fregar, y ahora se las voy a cobrar. Es el garrote. Y yo sé que aquí hay más de uno entonces preocupado, y se los dije, pero no hay que pararle bolas a eso. Hay que tener ese cuidado, pero no pararle bolas. Por eso cuando llegan esos personajes, primero, ese tira que tienen allá en la puerta, que cada rato, yo no entiendo cómo lo dejamos entrar aquí. Y lo segundo, cuando lleguen con esas notificaciones, compañeros, es que todos ustedes son del comité. Entonces aquí no hay que pararle bolas al señor, no, que yo busco a tal, yo soy, ¿qué necesita? O no hable con él, aquí no lo conocemos, hasta luego, que se vaya. Ahora bien, ¿qué estamos intentando nosotros, compañeros? Y ustedes vieron, y creo que para muchos fue sorpresivo, lo que salió en las noticias anoche. Y es que habíamos mandado una carta al vicepresidente de la República para que intervenga en el conflicto con los trabajadores. En efecto, esta mañana converso con él y me dice que ya había hablado con el rector y que le había notificado que él ya intervenía en el conflicto nacional.
Pero entonces me dice, ya intervine y ya le dije que en efecto vamos, o yo voy a ser mediador en el conflicto entre trabajadores y universidad. Sí, pero espérese porque eso no es gratis. Entonces, me dice, yo hablo con el rector y le dije que en efecto íbamos a hablar porque me parece que la petición de los trabajadores es justa, etcétera, etcétera. Sobre la base de un acuerdo que firmaron ustedes en marzo. Y me dice, pero bajo la premisa de que los trabajadores deben levantar la asamblea permanente y lograr la normalidad en la universidad. Entonces yo le digo, sí, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo funciona eso? Si en efecto entonces, miren el comunicado. Entonces, ¿cómo es el problema de las garantías? Y le digo, porque es que usted debe entender que tenemos una administración muy agresiva. Entonces el señor vicepresidente lo que dice es, mire, yo voy a hablar nuevamente con el rector y la idea es no golpear el movimiento, sentar una mesa de diálogo, negociación, en donde intervenga el gobierno nacional, representantes del ministerio, de los que ustedes digan trabajo, ministerio de educación, Hacienda. Pero la idea es lograr una mesa de discusión, de diálogo para concretar el punto salarial, que es lo que les falta de eso. Pero obviamente entonces que hay que lograr la normalidad. Y que él se compromete a que no se van a tomar represalias. Así no es. Así no es. Aquí nos están tratando como si en efecto estuviéramos pues derrotados, vueltos nada, y así no es la cosa. Ahora, ya vieron al rector, nuevamente con sus amenazas, y entonces que si se pierde el semestre académico, todo el cuento. Entonces, compañeros, yo acabo de enviarle a Angelino Garzón una propuesta de lo que puede ser un acta de garantías en términos de para sentarlo a hablar. Y si el rector tiene buena voluntad, que ya él expresa que no la tiene, pues que firme esa acta de garantías para poder entrar a hablar. ¿Y hablar de qué? De un punto que prácticamente es el que ya sabemos también nos tomó el tiempo. Porque allá me están contando, tienen al Baster Villamil corriendo por no sé dónde, se reunieron con no sé quién, entonces están corriendo, claro. Pero fíjense cómo es de perversa la cosa. Entonces aprovechan el paro de trabajadores, como les digo, se van y presionan reuniones, ahora sí se están reuniendo todos los días. Pero cabalgando sobre este tema. Entonces, compañeros, al momento que nos toque tomar una definición, nos toca tomarla entre todos. Pero todo depende, eso sí, de lo que suceda con respecto a esas garantías. A esas garantías. Eso es lo mínimo que piden los trabajadores, lo mínimo. Es más, cualquier movimiento, por chimbo que sea, lo mínimo que piden son las garantías. Entonces, compañeros, vamos a estar pendientes toda la mañana. Yo lo que necesito, compañeros, es que no se asusten, no se preocupen. Yo sé que es difícil no hacerlo, pero compañeros, por eso es que estamos aquí agrupados, por eso es que estamos todos pendientes y vamos a darle respuesta con el comunicado. Por supuesto que sí, ¿no? Ahorita llegan unos medios de comunicación a las 12, entonces lo que necesitamos es que se vea ambiente, buen ánimo, ¿cierto? Que aquí no ha pasado nada, aquí seguimos en la pelea y vamos a continuar hasta tanto lleguemos a un acuerdo con respecto al punto salarial tal cual se acordó en marzo y al punto de las garantías. Entonces, compañeros, les solicito que no empiece el desplazamiento para que cuando lleguen ahorita a las 12 los medios de comunicación, en serio se vea que estamos los trabajadores en la asamblea permanente. Y que no son los 10 o 20 que el señor está diciendo, porque eso es otra cosa que yo quiero, vuelvo a repetir, que la gente tenga en cuenta. Cuando el enemigo lo señala a usted como mínimo, como chiquito, ¿no? Eso es para qué, para engañar a la opinión. Pero si usted se deja engañar y también se siente pequeñito, entonces tenemos un problema. Que engaña a la opinión pública, vaya y venga, pero que nos engaña a nosotros es un problema.
¿Alguien quisiera o tiene alguna inquietud alguna opinión, compañeros? Les pido el favor nuevamente que cuando lleguen esos personajes, de inmediato nos avisen, pero además no les den alguna respuesta alguna. No sabemos, no señor, no tenemos ni idea. Hasta luego. ¿Perfecto? Entonces, compañeros, vamos a estar pendientes de lo que suceda el resto de mañana y más tarde nos vemos. Nuevamente damos otro informe, ¿les parece? Bueno.